que el Señor nos está diciendo. Así que puede por favor ponerse de pie, acompañarme. Así le decimos al Señor otra vez que honramos su palabra. Para ver el primer principio. Vamos a leer desde el versículo 15 para entender el contexto aquí. Versículo 5, 15 al 21 en este momento. Y lo leemos todo junto a las 3, Efesios 5, 15 al 21. 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar, permaneciendo de pie. Gracias, Señor, por tu palabra santa y poderosa. Háblanos con ellas, úsame como un instrumento, límpiame con tu sangre preciosa. Dame claridad, dame precisión de tus palabras, Señor, para llevar y poner, Señor, sentido al mensaje tuyo, Señor, sin cambiarle, sin quitarle, sin agregarle. Solo ser un expositor y ser un repetidor, podemos decir, Señor, con tu denuedo, con tu gracia y con tu poder de tu Espíritu, Señor. Quien puede redarguir, quien puede mirar nuestros corazones. Padre, nos rendimos a ti ahora para tener oídos para oír y ojos para ver y corazón sensible. Danos, Señor. Si tú no lo haces, eso seguirá por un oído para otro, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor. No lo merecemos como la salvación. Por eso todo esto es tu gracia. Tememos ante tu palabra y confiamos en ella, pero también podemos y sabemos que nos transformará si creemos y podemos primero escucharla. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este mes. Gracias por la familia. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. La familia bíblica en la práctica. Hay muchas cosas que podemos planificar. Hay muchas teorías y muchos manuales que tenemos. Siempre se dice que el dominicano pone candado cuando le roban, ¿verdad? No podemos nosotros estar siempre con esa reputación de que vamos a leer los manuales cuando se nos dañan las cosas, cuando realmente se entraron. Allí es que vamos a reforzar la seguridad. Que el Señor nos ayude a nosotros planificar. Y de antemano, como es el sabio, como nos manda el Señor, mirad bien y aplicar no nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Nosotros no tenemos nada, Cristo lo tiene todo. Para que podamos nosotros, aún en la familia, funcionar en este tiempo peligroso con poder y la sabiduría del Señor. El Señor quiere cambiar nuestros caracteres. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y ojalá que nosotros seamos entendidos de la voluntad de Dios para poder seguir viendo el cambio en nosotros. Fíjense que cuando habla Pablo aquí a los Efesios en ser diligentes y sabios, terminamos leyendo y ahí empieza el matrimonio. Someteos unos a otros en el temor de Dios, porque esta persona está con diligencia andando, porque esta persona está aprovechando el tiempo en la sabiduría de Dios, porque esta persona está creciendo en la sabiduría de Dios, porque esta persona está practicando la sabiduría de Dios, que es la llenura del Espíritu, y está hablando, es decir, tiene una vida espiritual. Usted sabe que un espiritual no es alguien que es espíritu en cuanto a estructura. El único que es espíritu en cuanto a estructura, bueno, el creador y los ángeles que ha creado. Nosotros somos seres humanos, materiales, pero podemos ser espirituales por el Espíritu de Dios. Practicar en nosotros, vivir la palabra del Señor, y esto moldea nuestras vidas para que tengamos sumisión unos a otros en el temor de Dios. Amén, hermano. Ese es el primer punto. Hermano, yo repito mucho esa palabra. Hermano, y el Señor nos está diciendo que en tiempos finales vendrán
burladores, vendrán jóvenes, vendrán tiempos donde se crece la rebeldía. Y una y otra vez a los niños, yo mismo me recuerdo, hermano, tenemos que tener un corazón sumiso delante del Señor. El sumiso tiene un corazón sensible delante de Dios. Y eso es lo primero que queremos compartir. ¿Cuáles son principios que nos ayudarán como familia a nosotros ser bíblicos en la práctica? Una familia sumisa. Amén, mis hermanos. Practicar la sumisión. Someteos, Efesios 5:21, someteos unos a otros. ¿Verdad? Después hablaremos los esposos, las esposas. Pero en un resumen general, que fácil escuchar muchos cogiendo la Biblia para su propio bien, como que dice, jalando la soga para su lado solamente, porque es muy fácil decirle, tú mira lo que dice la Biblia allí, para ti esposa, para ti fulano. Pero hermano, primero, la Biblia siempre nos manda a mirar nuestras propias faltas. ¿Cómo lo dice el Señor? Que antes de mirar la paja que hay en el otro ojo, que miremos la viga. Y esa viga, ¿sabes lo que es? Un tronco. Porque el ser humano muy fácil mira al otro y tira para el otro lado. Pero primero debemos mirarnos unos a otros. Claro que vamos a ver rápidamente cómo cada grupo de la familia puede recordar esta sumisión, pero que el Señor nos ayude. Esto es un resultado de la llenura del Espíritu. Una persona controlada va a ser sumisa. Amén, hermano. Necesitamos eso en la familia. La sumisión se muestra cuando cada miembro de la familia es fiel a su rol, al rol que Dios nos ha mandado a hacer. Este mundo está tergiversando y cambiando los roles, y el diablo está bombardeando esto. Primera de Pedro 3. Así que los hombres somos los primeros que cogemos cajeta, y gracias al Señor que nos da su sabiduría. Amén, los varones. Amén. Primera de Pedro 3:7. Yo digo que este es un versículo que los esposos necesitamos a diario, porque en el momento que nosotros nos metemos en estas casillas, ya las oraciones no pasan del techo. Y a diario nosotros tan fácil, dice, bueno, el Señor no quiere cohibir a los varones, porque como que los varones fácilmente violamos estas cosas. Por algo el Señor quiere recordarnos que la sumisión se va a reflejar en el esposo, en el varón. No es, óigame bien, como nosotros dejando que otros tomen las decisiones, pero el varón lo va a mostrar de esta manera. Porque dice Efesios 5:21, unos a otros. ¿Cuál es el primer punto? Practicar la sumisión. Esa es la familia bíblica en la práctica. Es decir, practicando esta seguridad del Señor, poniendo en el diario vivir en la familia lo que el Señor nos enseña. ¿Qué dice la palabra? Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Andar sabiamente es conocer la naturaleza de la mujer para nosotros, varones, esposos, y aplicar la sabiduría de Dios para responderles, para tratarles como el Señor nos manda. Y las damas dicen, amén. Y los esposos dicen, amén. Señor, ayúdanos. Esto es un diario vivir. En el momento que estamos nosotros siendo, ¿verdad?, ásperos, en ese momento ya hay una falta en la comunión con Dios. ¿Para qué Dios nos recuerda esto? No es para decir que solamente, ay, le hablé a mi esposa, pero a mis hijos me lo como vivo. No, es un principio de sumisión que debe sobresalir en el creyente en todo momento. Pero la relación más íntima humana que hay, ¿cuál es? Es el matrimonio. La familia empieza con el matrimonio. Y para que esa sumisión sea aprendida por los hijos, el ejemplo debe ser en los padres. Practicar la sumisión, mis hermanos. Mire, cuando un hijo ve al papá hablándole mal a la madre, sabemos lo que eso está provocando hoy en la sociedad. Aún a los hijos. Y luego, qué bendición la buena parte cuando un hijo no ve a un mamito, ¿verdad? No ve lo contrario, que las mujeres que tienen los pantalones en la cabeza, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero ve a un esposo tratando con amor y sabiamente a la mujer. Ahora se llama, la categoría es un abuso verbal. Y miren, no importa la categoría que le pongan, lo importante es saber qué Dios dice en su palabra para nosotros conducirnos. Tenemos que andar sabiamente, mis hermanos. El mundo tiene otro patrón de hombre. Yo quiero ser un hombre de Dios. Amén. Así que va a funcionar la familia. Joven, no escuche lo que el mundo está diciendo. Y sería entonces la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tipo de hombre quiero ser yo?
Yo digo siempre, hay muchos hombres buenos allá afuera que hacen cosas buenas para la familia. Hay pocos hombres de Dios. La pregunta sería, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué yo quiero ser? Y cuando nos vemos con estos versículos, entonces podemos ir a nuestra casa cuando lleguemos y ponernos a cuenta. Y aún ahora, delante del Señor. Amén, mis hermanos. Yo le he dicho, y a mi esposa le seguiré diciendo, ay, perdón, mi amor, yo creo que fui un poco áspero allí. Porque esa es la palabra, eso es lo que el Señor está mandando. Yo quiero hacer lo que el Señor está diciendo. Utilice la Biblia. No es para decirle a ella que sea sumisa primero. Le gusta Efesios 5:22. Que se sometan a mí. Pero hermanos, nosotros tenemos que andar sabiamente. Para la esposa es el primer mandato, es decir, es la prioridad de la esposa. Como digo, vamos a tener otros tiempos donde se hablará del rol específico, pero yo estoy pasando sobre todos los miembros con la sumisión rápidamente. Pero fíjese el capítulo 3, el 1. Hermana, antes de llegar allí al 7, está el Señor hablando a las esposas. 1 Pedro 3:1, así vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y los esposos dicen, amén. Y las esposas dicen, amén. Y las damas dicen, amén, porque hay solteras, no son esposas. Pero qué bendición te está preparando ahora. No es el día antes de la boda que tú vas a hacer sumisa. Aún está la gracia de Dios, si eso pasa. El pastor y el hermano Andrés se darán cuenta. Pero mija, ¿cómo va a ser? No. Lo mejor es prepararse bien, y no es en la carrera, dígame bien joven, en el carácter de Cristo Jesús. Sumisión. La palabra original significa literalmente aprender a recibir órdenes. Tantos empleados y tantos jefes, tantas posiciones que necesitan personas así. Y recuerde una y otra vez que esto para el esposo no es dar órdenes y esclavizar. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es que el jefe, yo quiero un cristianito para cogerlo de relajo. Eso no es la sumisión. Recuerde que la sumisión en la Biblia está ilustrada con la fuerza de un caballo que es domado. Y la pregunta es, ¿tiene fuerza un caballo? Y esos grandes que yo vi en Michigan, gigantes, que dos llevaban 40 personas. Y viene, como dice la Biblia también, hablando del dominio propio, que mire, un pequeño freno lo mueve por un lado, ese animalote, con esos músculos, y que si se incomoda, y cuando lo hace, tira una patada y mire, son estragos y tragedias. Por la fuerza que tiene, perdió su fuerza, perdió su debilidad. No, está allí contenida toda, pero está domada, está controlada. Hermano, eso es sumisión, es tener cómo responder, es tener razones, es tener palabras, es tener un temperamento, es tener firmeza, pero responder con dominio propio y para la gloria del Señor. Y no solamente responder con nuestras bocas, eso es la respuesta a las acciones también y a todas las decisiones de nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que podemos responder de muchas maneras, pero elegimos con la gracia del Señor responder piadosamente como al Señor le agrada. Hermano, esa es la victoria del cristiano. Así que la esposa, mi hermana, es la prioridad de ti como esposa. Dama, este mundo está con un feminismo, y lo digo porque ese nombre, ese movimiento empezó no para enseñarle a la mujer que pueda hacer más. No, empezó con raíces claro, en contra de un machismo llamado. Hombres que no tratan bien a las mujeres y no la tratan como dice el Señor, y se levantan, ninguno tiene excusa, y dicen, nosotros vamos a realizarnos, pero en realidad era una realización fuera del plan de Dios. No digo que todas son así, pero ese movimiento fue así. Y al final se pinta como ese es el éxito tuyo, tú puedes hacer, tú tienes mucho tiempo, las mujeres tienen que tomar todos los trabajos y los hombres se quedan sin trabajo. Y se cambian los papeles. No, hermano, el Señor nos ha dado un plan. Un joven preguntó algo muy importante a nosotros como parejas, y yo creo que fue una de las preguntas más importantes que yo he escuchado así de los jóvenes solteros. ¿Y cómo se toman las decisiones entonces entre parejas? ¡Wow! Y yo no voy a profundizar mucho de esto, pero yo creo que fue una pregunta porque en la realidad que vivimos hay pocos ejemplos de parejas que dicen vamos a hacerlo al plan de Dios. Muchas veces por ignorancia también y falta de sumisión puede ser que no hay un patrón para que estos jóvenes puedan decir, wow, mira, yo quiero ser como esa pareja porque allí el esposo lo trata así, la esposa trata así, pero miren, los niños, los jóvenes, la gente sabe quién está en su lugar,
¿Sabe qué esposa está tratando bien a su esposo? ¿Sabe qué esposo está tratando bien a su esposa? ¿Y quién está tomando las decisiones? ¿Y quién está respetando y no? Y mire, entendemos, la mujer muestra sumisión a su esposo haciéndole sentir el líder. Los hombres se dan cuenta de estas cosas. La palabra nos habla mucho de esto y como digo, no voy a ir a los versículos, pero ¿cuántos versículos en la Biblia habla de la mujer rencillosa? Y dice que ¿y qué hombre? Mire, si hacemos una encuesta aquí mismo, ningún hombre va a estar con un telele allí, con una mujer que esté todo el tiempo haciendo eso. Hermano, no hay ministerio, no hay pastorado, no hay diaconado, no hay trabajo que pueda hacer un hombre con alguien que está todos los días ahí, en un oído. Esa persona no va a tener ánimo para hacer nada. El liderazgo de ese hombre se tiró al suelo y no va a poder entonces funcionar. Sabemos que hay muchas cosas. El líder tiene que ser lo primero. Y si tú, dama, ¿verdad?, estás buscando hacer la voluntad de Dios sola, sigue adelante. Allí vimos la promesa del Señor. Aún ese varón no tenga Cristo, tú puedes auparlo, empujarlo, dejarlo, orar al Señor, tener paciencia para que Él tome la decisión en primer lugar. Amén. Porque es la cabeza que Dios ha puesto. Es algo de jerarquía, es algo que Dios ha mandado. Es su plan, es practicar la sumisión. Así que el hombre, haciendo partícipe entonces a la mujer y a sus hijos de las decisiones, está mostrando sumisión. Hermano, porque Dios ha puesto al hombre como cabeza, pero ya sabemos y vemos que esa cabeza y la autoridad bíblica no se está pidiendo, sino que se gana. Y todo esto es con el amor de Cristo. ¿Y qué mayor ejemplo tenemos, ¿verdad?, en el Señor? Que teniendo autoridad muchas veces a otras autoridades menores como las terrenales, mostró allí sumisión para que nosotros aprendamos de Él, hermano. Como que nosotros decimos, en buen dominicano, se mordió la lengua, hermano. El Señor no tuvo que morderse la lengua, porque es perfecto. Nosotros nos mordemos la lengua. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Pero cuando se muerda la lengua y no le quede lengua, recuérdese que ya no tenemos que mordernos la lengua si nuestro corazón es controlado por el Señor. La lengua va a sacar cosas buenas cuando nuestro corazón estamos poniendo más sumisión de nuestro Dios, siendo la autoridad máxima, sometiéndonos cada día a nuestro Señor. Y en Tito capítulo 2, que es uno de los esenciales también para la iglesia, para la práctica. Oiga, sana doctrina en práctica, allí está, explicada en Tito 2. Y nos dice en el versículo 4 sobre las damas, que dice que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una dama mayor en Cristo no está enseñando eso a la menor, ¿qué está pasando con la doctrina de la iglesia? Está siendo blasfemada. Se está diciendo, no, esto está contrario al plan de Dios. Y no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos glorificar a Jesucristo. La sana doctrina no es solamente en el intelecto, en la práctica. Por eso titulamos así el mensaje. Se va a ver de esta manera. Y todo esto porque estamos aprendiendo sumisión en el corazón. Hijos, claro que verdad. Ese es el momento donde tenemos que como hijos aprender. Yo siempre digo y vuelvo a repetir, joven, no pretenda salir de tu casa rápido. No, glorifica a Cristo en tu hogar. Y los hijos dicen, amén. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Fíjense cómo seguimos viendo aquí el mandato a la sumisión que el Señor nos da, porque así es la familia bíblica en la práctica. Practicar la sumisión, esposos, andando sabiamente, esposas, siendo la principal parte de su rol, hijos, que vean la sumisión. Las hermanas mayores ya se están enseñando. Esa armadura de la sumisión al matrimonio ha cogido más tiempo y más experiencia, y le pueden decir, mija, mira, aprende tú ahora, desde jovencita, pídele al Señor estas cosas. Y dice aquí a los jóvenes, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos, vea conmigo, unos a otros. ¿Y qué dice? Revestidos de humildad, porque Dios, lea, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Pero está hablando a los jóvenes, está hablando a sumisión a los pastores, a los líderes, y luego habla unos a otros, es decir, la iglesia entera. Eso es parte de crecer en Cristo. Eso es un ingrediente necesario en la iglesia. Y eso va relacionado con ¿qué? Con la humildad.
sensibilidad, reconocimiento de la autoridad. Pero luego nos está dando las razones, porque si no lo hacemos, Dios resiste a los soberbios. No es humildad aquel que no está sumiso. Así que, joven, mi hermano, ya tenemos allí la enseñanza del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta que somos sumisos? Cuando nosotros somos humildes escuchando las órdenes para nosotros poder llevar a cabo. Cuando nosotros no necesariamente tenemos que estar respondiendo cuando se nos da una orden. Hermano, es algo bien práctico que a mí me ayuda. Yo tengo a mi madre aquí que tuve muchos tapabocas, muchos problemas por responder. Y la Biblia lo dice allí en Tito, que leímos más adelante, no vamos allá, que no se respondones, y eso a mí me ha tocado. Mira, la única lugar donde se ve que no se respondones es ahí en Tito 2. Joven, y mira, si tú eres uno, como yo también era, pídele al Señor perdón y pídele que te ayude a tu ser humilde. Porque Dios, ahora, si no lo haces, mire, vas a ser aquel que te vas a ver con Dios directamente. Porque vemos que esta resistencia de Dios es una palabra militar que dice que Dios va a hacer una guerra contigo. Con razón, ¿verdad? Muchas veces hay consecuencias, pero Dios no quiere que pasemos por esto. Y luego sigue hablando de la humildad. Todo esto es humildad. Escuchar, ser sensible, aprender a recibir órdenes, a nosotros escuchar la autoridad. Así que la sumisión es importante en la familia. En segundo lugar, no solamente practicar la sumisión, sino practicar el servicio. Practicar el servicio. Gálatas 5. Practicar el servicio en la familia. Hay ilustraciones que nos ayudan a nosotros a entender la práctica. Y una ilustración que me ayuda a mí, siempre con mi esposa y con mis hijos, que somos un equipo. Alfonso Gil. Un equipo. ¿Qué hace un equipo? Un equipo son jugadores seleccionados. Un equipo tiene herramientas, tiene preparación. Pero mire, en el basquetbol, en el baloncesto, en mi tiempo, no sé si se sigue llamando así, se llamaban pistoleros. ¿Usted sabe qué es un pistolero? ¿Se usa eso? Gabriel, no todavía. ¿Quién es un pistolero? Vamos a ver, en el baloncesto. Hermano Frank, que tira muy. Óyeme, se coge el chopa solo. Tírame aquí, tírame. Y nosotros los malos, los macos que esperábamos que nos tiraran una pelota. Óyeme, sufrimos. Y ese pistolero para el colmo la mete. Y si no mete no le importa, va a tirar y va a tirar, va a tirar. Mire, y el equipo gana así. Y yo le digo que antes de Michael Jordan, después de Michael Jordan, era el basquetbol para mí. Pero yo le digo una cosa, ese no era pistolero. Por eso era grande en cuanto a esa disciplina, porque el hombre, cuando era asistencia, que es decir, le pasaba el pase para que otro hiciera el trabajo, para que el equipo ganara. Ese es el propósito. Hermano, el equipo, la familia debe ganar para Cristo. Y todos somos miembros. Y un solo no va a ganar. Todos tenemos que reconocer que tenemos un papel. Y esto es sirviéndonos. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lea conmigo. Sino servíos por amor los unos a los otros. Claro que eso es el cristiano. Y el cristiano en la familia. Ahí está. Practicando el servicio. Y nos está diciendo primero libertad. Somos libres en Cristo. Gloria al Señor por su salvación, hermano. Pero esa libertad de Cristo, de su salvación, nos lleva a nosotros estar. Oiganme, la libertad de Cristo está en nosotros hacer su voluntad. Joven, si hay un susurro en tu oído de que, no, espérate, en la iglesia hay reglas, o allí, espérate, que en la vida cristiana, no, que en la familia, ay, yo estoy cansada, que me den órdenes, no es, posiblemente tu padre, en algún momento se va a equivocar, son seres humanos también, pero lo primero que debemos hacer no es, ay, yo estoy cansado y cansada, eso lo dice la carne. Eso es la ocasión de la carne. La libertad de Cristo está en yo hacer su voluntad. Tengo libertad en mi espíritu, tengo libertad en mi corazón, tengo libertad porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad de Dios, eso es el consejo del diablo, de que me voy a dar libertad de mi propia vida, de lo que yo quiero. Ahí viene la tentación, ahí viene el pecado, ahí viene el mundo, ahí viene la destrucción. Nuestra libertad está en hacer la voluntad del Señor. La libertad del ser humano es conocer a Cristo, y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres, que utilizaban muchos estadistas, pero lo utilizaban para sus propios fines. Mire, Cristo es la verdad, y eso es lo que libera al hombre de la condenación. Pero hermano, sigue siendo la verdad para nosotros hacer su voluntad. Hermano, el servicio, pero eso no es un día para otro.
el servicio, el tener un corazón de siervo, como es el libro que estamos viendo los varones, es un trabajo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Es una batalla que hemos tenido con nuestra carne. Es el contexto de Gálatas 5 allí. Es crecimiento espiritual a unos escalones donde hemos entendido, porque de fábrica al ser humano eso no le viene natural. Así que, hermanos, y eso podemos aplicarlo a la iglesia y a todo, cuando servimos estamos mostrando que crecemos en Cristo Jesús. Marcos 10. Lo importante es que debemos desarrollar cualidades de servicio en la familia. Amén. Señor nos ayude. Señor nos ayude. Marcos 10:43. Marcos 10:43. Y miren que tenemos el mayor ejemplo. Y aquí estaban con el famoso diálogo de los discípulos. Ahí estamos nosotros, ahí puede estar tú como estos discípulos en ese momento, llevándose un poco de la carne y de la humanidad. Ya somos tus discípulos, Señor. Ahora queremos saber qué título nos va a dar. Eso no es nuevo, mi hermano, mírelo allí. El ser humano de una vez busca puesto. Y el Señor lo puso en su lugar con su misericordia. ¿Qué quieren que ellos hagan? En el versículo 36. El 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el 38, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, con razón, ¿verdad? Pero muchacho, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Pero está pidiéndole eso al maestro. Cuidado. Pero el Señor en su misericordia les da una lección como a nosotros hoy en el 42. Mas Jesús llamándole les digo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Hermano, el Rey de Reyes, el que debe ser servido, el que merece todo servicio, el que merece todo tributo, el que es Rey real y tiene ángeles que reconocen esto, que tienen el trabajo de alabarle, que tienen el trabajo y tienen alas para cubrirse en reverencia. Hermano, se hizo hombre, se despojó de esa gloria para venir a servir a su propia creación. Hermano, no hay un ejemplo tan grande, más grande. Yo me imagino esto también como al ser humano. Póngase en la fila a los que quieren realmente ser grandes. Vamos a ver el puesto que Dios te va a dar. Ah, pero no te está describiendo el puesto. Y la fila está grande. Yo quiero ser el hombre de Dios. Yo quiero ser el siervo de Dios. Yo quiero ser el hijo de Dios. Y entonces cuando el Señor describe, mire, el que quiere ser grande tiene que ser el servidor. Mientras el Señor va hablando, miren, van saliendo de la fila. Fúígate. Parecido a como a la mujer que le dijo, ¿y quién te está condenando? Ojalá que no sea así la fila. Humanamente hablando, esto no es posible. Entonces, no venimos de fábrica con nosotros estar mirando a otros para hacer algo. Pero joven, mi hermano, familia, un corazón de servicio es lo que el Señor espera que tengamos. Somos siervos del Señor. Eso es lo que nos ha hecho, porque nos sacó del servicio, del pecado, dice su palabra. Así que inmediatamente la práctica del servicio nos está diciendo que hay un resultado de esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Si yo tengo a Cristo, para allá el Espíritu Santo me está llevando. A yo ser grande en su reino. Amén. ¿Cuál es el puesto? Sirve a otros. El Señor nos ayude a tener este corazón. La familia es importante recordar que somos individuos, entendiendo cada día que queremos hacer la voluntad de Dios. Y cuando crecemos, comenzamos allí. Por eso, joven, en la casa, el Señor te está hablando. Algunos están solos aquí en cuanto a que tú conoces a Cristo y el resto de tu familia no. Y qué honorable es esto, tú decirle sí a Cristo, pero tienes un trabajo que hacer. Tienes una oración que pedirle al Señor, que tú puedas servir en tu familia para dar testimonio. Hebreos 13:16. Eres un hijo cristiano, debes servir a tu familia
porque esto es servir a Cristo. Fíjese, cuando viene esta naturaleza que nos cansamos, porque mire las rutinas o este mundo, el diablo quiere como cansarnos de hacer la voluntad de Dios. Mire qué tremendo versículo aquí, que ya me animó a mí cuando yo le digo, mire, no nos podemos olvidar de lo que el Señor dice. Hebreos 13, 16. Recuerde que el 15 fue del año pasado, un momento, el 16, mire lo que es. Y lea conmigo, por favor, no dejemos de leerlo todos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gloria a Dios. Óigame bien, no solamente nos habla de hacer el bien y de ayuda mutua, sino nos dice cómo Dios lo ve. Primero, Dios está atendiendo estas cosas. Segundo, Dios se agrada de estas cosas. Tercero, nos está dando una referencia a el sacrificio. Esto que tú y yo estamos haciendo en el nombre del Señor. Cuando nos estamos cansando, no, Señor, yo tengo que ser un siervo, yo tengo que servir. Esto es tu voluntad, eso te agrada. Y es un sacrificio acepto a ti. ¿Qué eran sacrificios? Miren, por ofrendas, por pecados, tenía que el judío ofrecer, llevar su sacrificio. Miren, había que sudar, había que escoger, había que sacar tiempo, había una ceremonia, había un tipo de cosas y de instrucciones para hacer esto. Y el sacerdote decía no, y no aceptaba eso. Y también Dios, allá cuando veía el corazón del judío y llevaba allí voluntariamente, lo aceptaba o no. Es decir, tenía que llevar su ofrenda, tenía que pagar al Señor lo adecuado, tenía que obedecer al Señor. Pero ahora, hermano, yo digo, nosotros no tenemos sacrificios literales, espirituales. Y cuando tú y yo servimos, eso agrada al Señor y llega como ese sacrificio que estamos entregando a Él, como esa ofrenda para su gloria. Hermano, qué bueno que el Señor nos da esa oportunidad. Veámoslo de esa manera, pidámoslo al Señor, que podamos servir. Tenemos que brincar esas vallas que yo digo, ¿verdad? Esa valla del orgullo y yo mirarme yo mismo. La vida no es yo solo. La vida no está rodando, no está rotando la tierra alrededor de mí, sino de hacer la voluntad de Cristo. Jesucristo merece toda gloria. Y si yo estoy apegado a Cristo, yo voy a imitar el mayor siervo. Yo quiero ser grande en Él. Entonces yo le voy a pedir al Señor que me dé ese corazón para buscar servir. ¿Qué cualidades tiene que trabajar el Señor en nosotros? Mira, está botando la basura, tú y yo vamos a aprender allí. Yo la aprendí a la mala y a la buena. Pero qué bueno aprender a la buena, porque el Señor está hablando a tu corazón y a mi corazón. Yo me recuerdo los momentos que mi padre me tenía que hablar y decirme, no, tú tienes que hacerlo. Ah, no me lo hace. Bueno, pues entonces no viene lo demás. Pero hermano, lo más importante, y los padres en otro momento tienen que venir, mi hijo, pero mira, ¿tú sabes por qué yo te mando esto? Mira, aparte yo le decía a mis hijos, mira, para que tú consigas trabajo, es bueno que tú aprendes eso ahora. La primera razón que yo le digo, a Dios le agrada que tú hagas eso. Ese debe ser el mayor regalo y la mayor meta que podamos hacerlo para la gloria de Dios. Hermano, y la consideración, mire, si esa palabra la utilizamos en la casa y en la calle, mire, ahí es que va a haber solución. Con todo respeto, no creo, la ley se ve muy bonita de tránsito, pero no creo que alguien vaya a aplicarla tan fácil. Pero mire, lo que se necesita es de raíz que el carácter del hombre cambie con respecto a las realidades. Y mi papá ahí sí me daba un manotazo cuando yo tiraba una basura. Mira, muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Pero es un papelito. Eso es lo que uno dice cuando es chiquito. Pero qué bueno que nos enseñen y uno ve en la palabra. La consideración es una palabra muy importante, porque considerar es yo decir, oye, tengo que pensar en alguien que si tiro lo va a tener que recoger, que si tiro estoy ensuciando mi país. Pero usted sabe cuál es la mentalidad humana, la mentalidad carnal, la mentalidad del mundo. Ah, pero hay más allí tirado. Óyeme, pero señores, pero hay una botella más tirada allí. Ojalá imitemos, ¿verdad? Pero alguien tiró ese vagón, pues yo también voy. Pero nada más, ¿y por qué no pasa eso? Porque lo malo se pega más fácil. Porque el pecado está en el ser humano. Porque es más fácil hacer el atajo de lo malo y que no salgan bien las cosas. Hermano, la vida en Cristo es diferente. Nos manda el Señor a ser siervos. A considerar en la familia. Cuando tú ves que tu padre se está trabajando tanto y está haciendo lo posible, y tu madre también,
Aún no tengo una condición, porque si hay una condición de salud, algo más, imagínate todavía más. Pero saber que tú eres miembro de ese equipo y el Señor te está dando habilidades y talentos y está entendiendo que tú puedes hacer más y hasta dar una milla extra. Señor, yo quiero agradarte. Señor, sus sacrificios acepto a ti. Señor, yo quiero ser grande en tu reino y también yo quiero echar este equipo para adelante. El servicio. Yo leo Mateo 20:26. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El otro paralelo, ¿verdad?, de Marcos también. Pero en tercer lugar, practicar el respeto también, hermano. Qué importante, se parece, ¿verdad?, a la sumisión. Pero yo pude definir el respeto prácticamente de esta manera. El respeto es una respuesta apropiada como merece una persona en contenido, tiempo y forma. Jóvenes, anoten eso. Me lo va a preguntar el próximo sábado. El respeto es una respuesta apropiada como merece una persona en contenido, tiempo y forma. ¿Por qué contenido? Yo hago una respuesta apropiada a una autoridad. Se merece esta autoridad. Es un padre, es mi madre, es una autoridad. Yo tengo que responder como merece, como Dios dice que se merece. Pero en contenido, ¿cuáles son tus palabras y mis palabras? Y allí yo voy a ver si son pecaminosas o no, si son apropiadas o no. En tiempo, ¿verdad? Yo aprendí con mi propio padre. Había momentos en que yo quería decirle algo, pero no era el tiempo apropiado. Usted no iba donde el papá cuando venía del trabajo descansando y levantarlo usted con una bulla porque resuélveme esto, porque todo el mundo iba a llevar ahí. Cuidado, el tiempo apropiado. Daba a la esposa a su esposo. Y mire, fíjense lo importante, hermana, tengo que decir, cuando usted escucha un jefe cantalenteando allá y luego llega a su casa y no debe escuchar a su jefe, a su esposo cantalenteando, pero tiene que escucharle y tiene que decirle otras cosas. Fíjese, uno de los principios de tener cuidado con la dama, estar trabajando afuera, no estamos diciendo que no se haga, pero usted tiene que escuchar a su esposo primero. Es el plan de Dios. Así que no solamente en tiempo, mire, privado, público, se aplica también a los padres. Yo tengo que respetar a mis hijos. Y hermano, muchas veces les respetamos y les provocamos cuando nosotros le faltamos al respeto o nosotros le corregimos públicamente. Claro, no significa, si públicamente pasó algo, hermano, públicamente debe ser también solucionado. Pero debe ser también de una forma. Pero si no fue público, si fue para mí, si fue algo privado, mire, públicamente no debe ser. Ve el tiempo donde se aplica. Y la forma. Bueno, pero lo que yo dije, mis palabras no fueron ofensivas, muy bien. El tiempo fue apropiado, mi padre me estaba escuchando, la autoridad estaba escuchando. Pero yo voy a hablar, porque mira, hay que respetar. Y le subí el tono y la forma no fue apropiada. Ya hablamos de los esposos, donde nos está hablando el Señor no de contenido, sino de la forma. La aspereza, ya el Señor dice, no voy con eso. Eso está fuera de mi plan. Porque, hermano, el que tiene la razón no es el que tiene que gritar más alto. El que tiene la razón es el Señor. Y nosotros repetimos lo que el Señor dice. Y si vamos nosotros, aún el Señor mismo cayó. Él se cayó y enmudeció, dice su palabra. Hasta la profecía estaba así, que lo iba a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque Él sumiso perfecto. Y su plan y su voluntad en Él hablar y callar cuando es necesario y de la manera apropiada. Así que cuidado, hijos. Mire, el mundo está motivando a que se burlen de los padres, a que se burlen de lo que no saben, de que son anticuados. Cuidado con este tipo de prácticas. Necesitamos respetar más. Amén. Yo quiero llevarle un versículo allí en Primera de Samuel del sentido de respeto que tenía David. Imagínense, este siervo de Dios tenía muchas buenas cualidades de líder y de todo. Y fíjense allí en 1 Samuel 24, para que usted y yo veamos que este mundo dice algo y no es el plan de Dios. Y queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. 1 Samuel 24, 10. Recuerde, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y el segundo rey de Israel? David. Pero en un momento sabemos que estaban enemigos y estaban persiguiendo a Saúl a David para matarlo. Y aquí está en el capítulo 24, David, entonces, perdonando a Saúl, y miren lo que le respondió,
Cuando él estaba durmiendo en la cueva, recuerde, y él pudo quitarle un pedazo del vestido al rey, y mire lo que le respondió en el versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, ¿qué fue lo que llevó a David a hacer esto? No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. En otras palabras, la unción era a los reyes, pero era el que Dios había elegido. Aunque estaba persiguiéndole a Saúl, estaba haciendo mal, sí. Pero pastor, ¿usted no sabe lo que me ha hecho? Sí, allí estaba Saúl persiguiendo a David. Estaba pecando contra él, y como si fuera poco lo quería matar. Así que era un enemigo. ¿Y qué hizo David? ¿Qué detuvo David? ¿Qué controló a David? ¿Qué convicción tenía David? Respeto a aquel que Dios había seleccionado. Hermano, mire, el respeto es importante. Joven, es importante. Es por lo que Dios dice. El mundo gritará otra cosa. Las multitudes dirán algo. Nosotros que nos quedemos en nuestras casillas para glorificar al Señor y poder hacer lo que al Señor le agrada. ¿Qué espíritu estamos mostrando en la familia? Saber que nosotros debemos alabar, honrar al Señor en todo, porque Él es la autoridad máxima. Yo no voy allá, pero Romanos 13 es el primero de los versículos que nosotros tenemos y pasaje contundente en cuanto a la sumisión a las autoridades. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios, la autoridad máxima, suprema, todopoderosa, ha puesto autoridades terrenales también. Amén. Bueno, entonces, allí está. ¿Qué hacemos? Ya Dios nos ha dicho qué hacer. El Señor respondió con su respuesta sabia a los fariseos, a las personas que querían llevarle la cruz y agarrarle en palabra con el imperio y creían. Recuerden que Jesús venía a derrocar a todo el mundo y venía en caballo como el libertador y como el guerrero. Y mire, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así viene montado en caballo blanco. Pero Él escogió venir primero como el Rey humillado para llegar a la cruz por nosotros, conforme a las Escrituras. Y qué bueno para mostrarnos también esos ejemplos y que sigamos sus pisadas. Y mire, Él dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Démosle a los hombres respeto y que vean la luz de Cristo. Familia, ¿verdad? Jóvenes, hijos, esto es más importante para nosotros. Respetar, tú allí, no tenga en poco tu juventud. Pregúntate, ¿qué respeto muestras tú a las autoridades? Hemos escuchado personas adultas decir, oye, este joven respeta, realmente es cristiano. Eso es un joven que realmente quisiéramos, realmente le están enseñando. Hijo, si no lo estás haciendo, no estás agradando al Señor, no hay sacrificio acepto, estás dando mal testimonio, estás haciendo vergüenza de tu familia. Pero al mismo tiempo, entrega tu corazón al Señor y pídele al Señor que te ayude, ¿verdad?, a poder practicar esto. La forma, el contenido y el tono nos ayudarán a ver si estamos respetando realmente. Jesús mostró sumisión a la autoridad. David lo mostró allá y Jesús delante de Pilato allí. A mí que te puedo soltar, no me contestas. Y le respondió después. No me faltó respeto a nadie, gloria al Señor. Porque nos está enseñando a nosotros respetar las autoridades. Y aun si cometemos errores, pidamos perdón y arreglemos las cosas. Pero no sigamos así. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón sensible a hacer su voluntad. Y por último, practicar la honra. Se parece también la honra. Y esto es también una prioridad de los hijos a los padres. Practicar la honra. Dios le da tanta importancia a la honra de los hijos a los padres, que ha dicho que es el primer mandamiento con promesa. Vamos allá, Marcos 7, 10. Marcos 7, 10. Practicar la honra. No solo los hijos, todo, ¿verdad? Honrar. La palabra honra en la Biblia literalmente significa poner en alto. Mira aquí. La palabra honra tiene una definición ilustrada con este aparatito que está aquí. Un pedestal. ¿Qué pone en alto el pedestal? El micrófono que utilizamos. La palabra honra literalmente significa poner en alto. Hijos, cuando nosotros honramos a nuestros padres, le estamos poniendo en alto. Yo he dicho en otros momentos que la honra es más que obediencia. Es la actitud de la obediencia.
Porque hay muchos que obedecen y refunfuñan. Yo lo hice. Y la palabra nos habla de eso también. Es que Dios es santo y conoce el corazón y no podemos escapar de Él. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Porque a veces es difícil hacerlo. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Pedirle al Señor. Y su Espíritu está en el corazón para transformarnos y nosotros honrar a las autoridades. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Es Él que lo puede hacer. Hijo, yo no sé dónde estás tú, ¿verdad? En cuanto a la honra. Puede ser que tu padre, mira, hay padres que no son responsables y no tienen a Cristo, o aún, ¿verdad? Teniendo a Cristo, muchos sin tener a Cristo, son responsables y viceversa, pero aún sin importar lo que esté haciendo tus padres, cada uno de nosotros delante del Señor sabemos que tenemos una responsabilidad. Y tenemos la gracia, cada uno, para sin importar el escenario de nuestras familias, podamos mostrar la honra, porque al Señor le agrada. Honra significa tener en alta estima. La honra es actuar agradecidos por lo que nuestros padres han hecho. Amén. Aunque hayan sido padres irresponsables, ¿sabe qué? La primera razón es que son tus padres. Genéticamente, mire, Dios permitió. Si ellos no se hubieran unido, no hubieran nacido. Y como yo digo en otro momento, al rebelde, lo primero que yo le voy a decir, mire, compadre, alguien le limpió los pampers a usted. Usted no se limpió solo. Eso es lo más grande. Pregúntale a un papá para que usted vea. Y eso que antes habían pañales. Gracias al Señor por los pampers que crearon. Yo no sé qué hubiera sido en esos momentos. Alguien se encargó de ti cuando tú estabas balbuceando. Y ya eso debe poner a nosotros a decir, Dios es el creador del plan y de la familia, de nuestras vidas. Claro que hiere, claro que es difícil cuando tú no has recibido amor. Pero óyeme, te estoy invitando a que recibas el amor de Cristo, que va por encima del amor que tus padres no te han dado, sin importar la condición en tu familia. Y tú puedas ir, pedir perdón, honrar a tus padres, porque honras al Señor. Practicar la honra es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Qué dice el Señor? Para que tengan larga vida, ¿verdad?, sobre la tierra. Vamos a leerlo. Marcos 7, 10. Dice, vamos a leer el 9. Y el Señor, hablándole aquí a ellos, le recuerda el mandamiento y dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Próximo martes vamos a hacer un paredón aquí. Gracias al Señor que no estamos en esos tiempos, gloria a Dios. Miren, muera irreversiblemente. Ese era el mandato. Un paredón, y tenían que sacar un joven. Ya yo se lo he dicho a mis hijos, miren, eso no va a pasar. Pero el rebelde con sus padres en el tiempo de antes era, sáquelo allá. Usted se imagina el dolor, usted se imagina el escenario, usted se imagina allí la casa, muchacho, pero mira, si tú sigues así, te voy a tener que llevar allí donde los ancianos de la ciudad para que te vean. Y ya yo no te aguanto, no se puede hacer nada, tú no quieres aprender, vamos para allá. ¿Y qué es lo que le esperaba? Wow, mire, uno dice, el Dios, hermano, Dios conoce el futuro. Dios conocía lo que iba a pasar mañana. Y un solo rebelde se ha convertido en un líder que ha hecho estragos en esta tierra. Y cuando nosotros hacemos una descripción de su carácter, ahí vemos entonces que nunca aprendió ni quiso aprender. Es muy fácil dar órdenes y no cogerlas. Es muy fácil, ¿verdad?, venir a yo solamente imponer, y cuando me hablan a mí, ¿cómo estoy reaccionando? Aquí el Señor estaba diciéndole a ellos, miren, ustedes están invalidando, ustedes están hablando de cumplir la palabra de Moisés. Y miren quién estaba el autor, el Señor, que no lo reconocían allí muchos. Y mire lo que sigue diciendo allí en el 11. Pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Cómo se muestra la honra también? Según el versículo 12, hijos. ¿Cómo se muestra la honra? Según Dios en el versículo 12, hijos. Haciendo, actuando hacia nuestros padres. Amén. Amén. Y eso habla del contexto económico también. Porque entonces los espirituales, los que privaban espirituales, oh no, nosotros seguimos la ley de Moisés. Y mira, aquí dice esto y esto. Hipócritas, venga, vamos a hablar de la verdad. ¿Ustedes quieren hablar de verdad? Vengan, yo les voy a hablar de toda la verdad. Dentro de muchas cosas que a ustedes les falta, ustedes miren, chequen allí lo que ustedes están haciendo con la honra, el primer mandamiento.
Lo están invalidando porque vienen a privar en espirituales diciendo, no, yo no le puedo dar esto a mis padres económicamente porque esto es para Dios. Qué espiritual suena eso, qué bonito. Y Dios, conociendo el corazón, de no, nada, excusas para no hacer la voluntad de Dios. La honra va desde el respeto y se extiende aún a la ayuda económica en un momento. Cuando sales de la escuela, tu prioridad siguen siendo tus estudios, pero dependiendo de tu situación económica en que Dios te ha puesto, hijo, debes honrar a tus padres por contribuir con los gastos. Si los hijos dicen, amén, Señor nos ayude. Tus padres no te obligarán si son, ¿verdad?, padres piadosos, pero te enseñarán la palabra de Dios para que haga su voluntad. Yo he tenido, ¿verdad?, joven algunas veces situaciones difíciles en la familia, han venido a buscar consejo. Y algunos era con lo económico, muchos abusan y quieren hacer otras cosas. Claro, allí busca tu pastor, allí busca consejo para si tiene que ir uno a la calle, mire, y poner en orden cada uno los miembros, que entienda por la palabra cuál es su función y las cargas, que no se sobrecargue un miembro con otro, dependiendo la edad, dependiendo la etapa, dependiendo el tiempo. Pero joven, cuando usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que contribuir. La honra es necesaria porque dice el Señor que eso te da larga vida, me da larga vida sobre la tierra. Terminamos allí en Mateo 15, entonces Mateo 15, donde el Señor nos recuerda esto también. Mateo 15, 3. Mateo 15, 3. Y le sigue hablando aquí a estos fariseos. Ellos venían a buscar al Señor para agarrarlo en palabra, llevarlo a la cruz. Oye, salían predicados, mire, con la verdad. Se iban a la casa, óyeme, nosotros queremos y le hemos agarrado hoy y evidenciaron nuestros pecados. Óyeme, pero qué misericordia tiene el Señor de hablar al ser humano de sus pecados para que lo arregle delante de él. Gloria al Señor. Y nosotros para que aprendamos. Dice Mateo 15, 3, respondiendo les digo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El paralelo también aquí. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Mas vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense lo que dijo el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Coja todo esto. Entonces el hijo que honra al Señor, mire, de labios tú dices que eres cristiano, vamos a mostrar honra porque honramos al Señor. Vamos a mostrar honra agradeciendo por lo que han hecho. Y aun si no te han hecho mucho, son tus padres. Debes honrarles para darle testimonio de que tú sigues al Señor. Honremos a las autoridades. Eso va con un cristiano. Si no practicamos esto, estamos blasfemando la doctrina que decimos seguir. En vano me honran, dicen, ¿verdad?, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Nosotros no queremos ser hipócritas, ¿verdad?, sino, como vimos ese triangulito, que la diferencia entre el labio y el corazón se achique. Que nuestros labios cuando digan, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, nuestro corazón esté allí también. Que digamos ahora, Señor, sí, yo quiero ser ese hijo, esa persona que muestre más el carácter de Cristo y en la familia también y pueda honrar a sus padres y a toda autoridad. Mire, es un deseo que va a venir a nosotros porque nos acercamos al Señor Jesucristo. Recuerde, si nos quedamos lejos del Señor, mire, se va a ver la carne, se va a ver la naturaleza del ser humano que vive para sí mismo el camino fácil de yo atender a mi necesidad, de atender a mí mismo y yo no buscar, considerar, servir y honrar a otros. Hemos dicho 4 cosas: practicar la sumisión, practicar el servicio, practicar el respeto y practicar la honra. Hermano, 4 cosas muy importantes. Que honremos más al Rey de Reyes, porque honramos las autoridades. Joven, que haya un deseo en ti, pidámosle al Señor, genuino. Señor, ayúdame, te vas a gozar. Yo recuerdo un momento, claro que cogí mi tapabocas, mi castigo, y algunas cosas la aprendí con fuerza, con castigos y con consecuencias, pero mire, lo mejor es aprenderlo con la voz amorosa del Señor en nuestros corazones, con su palabra. Este es el siervo que yo quiero hacer de ti. Este es el hombre. No escuches al mundo y al internet, joven, del tipo de hombre
¿Qué tú tienes que hacer? Escucha al Rey de Reyes, al mejor hombre y Dios, a Jesucristo. Si queremos imitarle a Él. Y Él nos enseñó todo esto. Esposo, ¿verdad? Allí tenemos nosotros el versículo para que cada día podamos practicarlo primero con nuestras esposas, porque al final ese es la conducta, el testimonio que debemos dar. Y el momento también lo reconocemos con nuestros hijos. Hay veces que yo he dicho a mis hijos, me perdonan. ¿Y qué tú me estás pidiendo perdón, papi? Mire, yo hablé como no debía a su mami, o no se escuchó bien. Gloria al Señor, porque allí es donde ellos van a ver, pues mi papá reconoce un error. Voy a hacer una entrevista a ver qué hijos escuchan a su papá. No, mentira, no lo voy a hacer. Vamos a orar por eso, que el Señor lo haga en nosotros. Señor, nos ayude, mis hermanos, a seguir practicando la Biblia en nuestras familias. Vamos a orar. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Necesitamos tu gracia, Señor. Hablamos de cosas que son acciones, pero Padre, permítenos ahora mismo no enfocarnos en la acción para nosotros empujarnos a hacerlas. Muchas veces el error está en nosotros ahora mismo escuchar que yo debo honrar, que debo respetar, que debo someterme. Pero el error estará en yo creer que mañana tengo que hacer una agenda para yo practicarlo. La victoria estará en entender que tú eres el único que puede ayudarnos a hacerlo, Señor. Para eso vamos a estar orando desde ahora, que tú nos permitas ser transformados. Si no somos transformados del corazón con tu espíritu, no va a ser una realidad en las acciones. Pero Padre, tu palabra nos ha dicho que eso es lo que tú quieres hacer. Y eso es lo que tu espíritu puede hacer en nosotros. Esa es la grandeza del poder de tu espíritu, que va a transformarnos cuando conocemos tu gloria, tu carácter y tu poder. Por eso, Señor, habiendo leído tu palabra, habiendo meditado en ella para ver tu voluntad y recordar tu voluntad, te pedimos, tu pueblo, con el Espíritu Santo que nos ha sellado, que tú nos transformes en estas verdades. Que tú nos dé un corazón, Señor, que sea más sumiso, mi Dios. Escuchándote a ti primero, Señor. Hemos visto en ese pacto que Moisés decía, tú le decías al pueblo de Israel, que Dios no había dado oído, ojos y corazón para entender al pueblo. Permite, Señor, nuestros oídos, ojos y corazón estar sensibles a ti, a la sumisión, Señor, a estar rendidos a ti, porque estamos siendo discípulos, ovejas obedientes. Tú dijiste que ellas escucharían tu voz y te iban a seguir, Señor. Si estamos escuchando tu voz y te seguimos, podemos escuchar tu voz para lo que tenemos que practicar en la familia. Puede la esposa escuchar la voz de su marido porque está escuchando tu voz, Señor. Puede escuchar un hijo la voz de su padre y de una autoridad porque está escuchando tu voz, Señor. Padre, dan un corazón de siervo, Señor. Permite a este siervo primero hacerlo, Señor, en esta iglesia, en mi casa. Permite a este equipo seguir adelante, Señor, transfórmanos. Nuestra familia te clama, necesitamos tus ayudas, Señor. En todas áreas nos reconocemos, Señor, débiles en nosotros mismos y que fallamos muchas veces, pero nuestros pecados los llevamos a ti y te pedimos que nos transformes para responder a nuestras esposas, para responder a nuestros hijos como debemos. Y aun cuando fallamos, reconocerlo y también seguir adelante, creciendo en tu gracia, resolviendo los problemas como tú nos mandas. Ayúdanos a ser respetuosos, Señor. Ayuda a los jóvenes, a los hijos, a no ser respondones, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros parar nuestras opiniones y escuchar primero, a ser tardos para hablar. Ayúdanos a honrar, mi Dios, a nuestros padres. Perdónanos cuando no lo hemos hecho como tú mandas. Y Padre, si tú has tocado un corazón aquí y alguno está en falta, ya hayas puesto en el corazón convicción para ir en toda área, desde el agradecimiento hasta la ayuda económica si es necesario, tomar una convicción, una carga, una seriedad, una meta, Señor, y hacer tu voluntad. Padre, queremos honrarte, mi Dios. Padre, veremos victoria y fruto y bendición en nuestras familias. Gracias por tu plan. Que no seamos hipócritas como estos fariseos, Señor. Que esta brecha de labio y corazón, Señor, desaparezca, Señor. Es posible con tu gracia y tu poder. Y podamos decir y hacer, Señor, las cosas que te agradan. Padre, gracias porque tú recibes, Señor, los sacrificios de ayuda mutua. Oh, que no nos cansemos, Señor.
Y cuando nos estamos cansando, que recordemos, Señor, que esos sacrificios acepto a ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque de una manera nos ha puesto fácil. No tenemos que estar ofreciendo ovejitas. Cristo, el Cordero, se ofreció. Pero, Señor, hay sacrificios espirituales, hay acciones y frutos del cristiano que tú esperas, Señor. Ayuda a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Sigamos practicando su palabra, pero tenemos ahora la Santa Cena. Bautizados en plena comunión con nuestro Señor, en la ordenanza del Señor, de su iglesia. Vamos allá, 1 Corintios 11 otra vez. Como siempre hacemos para recordar y practicar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. 1 Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 20. 1 Corintios 11.